Hemos estado hablando de los principales indicadores de la República Dominicana, principalmente vinculado con el sector interno. Ahora vamos a pasar al sector externo. Ingresos de divisas. República Dominicana, el periodo de enero-septiembre de 2018, ha registrado ingresos de divisas por 22.087 millones de dólares. 22.087 millones de dólares, lo cual contrasta favorablemente con los registrados en el mismo periodo del año 2017, que fue 20.490 millones de dólares. Es decir, que ha aumentado en 1.597 millones de dólares la entrada de divisas. Cuando se descompone por segmentos, vemos que las exportaciones de zona franca pasaron de 4.222 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado a 4.695 millones de dólares. Las exportaciones nacionales pasaron de 3.255 a 3.577 millones de dólares. Los ingresos por turismo pasaron de 5.489 millones de dólares a 5.800 millones de dólares. Las remesas, segunda fuente de divisas de la República Dominicana, la principal es el turismo, pasó de 4.415 a 4.866, una variación de 10.2%. Las remesas. Y por último, la inversión extranjera directa se mantuvo relativamente constante en alrededor de 1.900 millones de dólares. Esto le ha permitido al Banco Central acumular reservas internacionales. Ustedes recuerdan que las reservas internacionales netas llegaron a ser negativas en algún momento, en medio de la crisis financiera, llegó a tener una situación el Banco Central donde las reservas, los activos externos, menos los pasivos externos de corto plazo, era negativo, es decir, que los pasivos externos eran mayores que los activos externos. Ahora, las reservas internacionales del Banco Central llegaron a la cifra de 7.329 millones de dólares. Nunca antes en la historia del Banco Central se había tenido un volumen de reservas tan alto como en la actualidad. Esto representa 4 meses de importaciones, excluyendo la zona franca. Y obviamente que esto es un reflejo también de la buena política monetaria, que combinada con una política fiscal que lo apoye, pues le permite al Banco Central acumular reservas. Si el Banco Central acumula reservas es porque el déficit público está controlado. Si aquí hubiese un déficit público muy alto, no pudiese el Banco Central acumular reservas internacionales como lo ha hecho. Ahora, la contrapartida de esto también es la estabilidad del tipo de cambio. La variación del tipo de cambio, es decir, del peso dominicano con relación al dólar, la variación de la moneda nacional con relación al dólar, se ha depreciado en 3.1% en lo que va de año. Al 28 de septiembre, 3.1%. Ahora, comparemos esto con el resto de América Latina. Por ejemplo, Argentina, 54% de depreciación, su moneda con relación al dólar. Brasil, 17.4%. Recuerden, República Dominicana, 3.1%. Uruguay, 13.4%. Chile, 7%. Ustedes recuerdan Chile, la supereconomía sudamericana. Paraguay, 5.2%. Nicaragua, 4.7%. Guatemala, igual que Nicaragua, 4.7%. Y luego va República Dominicana, 3.1%. Costa Rica, 2.4%. Perú, 2.0%. Y Honduras, 1.9%. Ahí se ve cómo República Dominicana está entre los países que menor depreciación se ha registrado. Y es una depreciación que cuando se analiza nos damos cuenta que básicamente lo que refleja es el diferencial de tasa de inflación con los Estados Unidos más una cierta recuperación del diferencial de productividad de las dos economías. Si eso usted lo analiza, entonces usted llega a la conclusión de que esa depreciación entre 3.5 y 4% es una depreciación que perfectamente es compatible con la estabilidad de precios y con el crecimiento de la economía. Con relación al sector financiero, ¿qué dicen los datos del Banco Central? Bueno, el nivel de solvencia es 18.4%. ¿Qué significa un nivel de solvencia de 18.4%? Y aquí hay que reconocer el trabajo de la Superintendencia de Bancos. Ese 18.4% está por encima de lo que la ley establece. La ley establece 10 y está en 18, 8 puntos porcentuales por encima. Morosidad, ha ido bajando la morosidad del sistema financiero, de los agentes económicos con el sistema financiero, 2.12 a 1.85. Retorno sobre los activos, de 1.99% a 2.36%. Retorno sobre el capital, del 17.18%, 20%. O sea, un retorno bien atractivo del sistema financiero en términos generales. Al descomponer por banca, es decir, por banca múltiple, dejando fuera el resto de las entidades financieras, se tiene nivel de solvencia de 16.7%, la morosidad
bajó de 1,94 a 1,75, retorno sobre los activos pasó de 2,06 a 2,36 y el retorno sobre el patrimonio, todavía por encima del resto del sistema financiero en términos promedio, del 20% al 22,69%. Y todo esto, ¿cómo se puede resumir? Bueno, el Banco Central de la República Dominicana presenta también sus perspectivas, sus proyecciones macroeconómicas. Ya yo señalé que el Banco Central tiene un excelente departamento de cuentas nacionales y estudios, tiene un excelente departamento también de programación monetaria y estos dos combinados pues realizan sus proyecciones. Tienen sus modelos econométricos muy sofisticados que le permiten hacer las proyecciones del crecimiento, las proyecciones de inflación, las proyecciones del sector externo. Todo esto lo pueden hacer esos departamentos. Uno es encabezado por el doctor Ramón González y otro por Julio Andújar, dos doctores en economía, verdaderamente expertos en todo lo que es esta política monetaria, modelos macroeconómicos y proyecciones. ¿Qué dice el Banco Central? Crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 6,5%. Nosotros pensamos que va a estar más cercano hacia el 7% que hacia ese 6,5%. Pero dejamos que simplemente aquí presentamos las estadísticas del Banco Central, 6,5%. Inflación dice cercana al 3% y ahí le damos la razón, estaría muy cercano al 3% la tasa de variación de los precios. El saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos, que es el saldo cuando se tiene exportaciones de bienes y servicios, menos importaciones de bienes y servicios, más pago neto factor del exterior, más las remesas, todo eso junto es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese déficit que llegó a estar por encima del 7% en algún momento, está en 1%. El déficit es 1%, lo cual es muy manejable. Lo que le dice a usted, esto que es un reflejo de lo que es la necesidad de ahorro externo que requiere la República Dominicana, pues es perfectamente sostenible en el largo plazo. República Dominicana no tiene ahora mismo una situación de déficit del sector público o del sector privado que está obligando a un uso masivo de recursos externos. No. No lo está necesitando y eso le da a usted tranquilidad. Y eso es lo que ve Wall Street. República Dominicana está muy bien vista en Wall Street. República Dominicana está tan bien vista que le permite esto salir a los mercados y colocar deuda hasta en pesos en los mercados de capitales. Por primera vez en la historia, República Dominicana puede hacerlo, y es en este gobierno, colocar deuda emitida por el gobierno dominicano, vendida en el extranjero en pesos dominicanos, lo cual le dice a usted que hay una confianza en la moneda nacional y en la política monetaria y la política fiscal simultáneamente. Ingresos por divisas. El Banco Central, recuerden que dije que estaba por encima de los 22 mil millones de dólares en los primeros 9 meses. El Banco Central estima alrededor de 30 mil millones de dólares de ingresos de divisas. Y por último, el déficit presupuestario del sector público no financiero estaría en torno del 2,2%, puede ser 2,3% del Producto Interno Bruto, pero es perfectamente manejable ese déficit del sector público no financiero. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.